Janet, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu especialidad? ¿En qué has hecho un desarrollo de tu rubro empresarial? Bueno, yo me dedico a dos cosas principalmente. Uno, a lo que es ser herbolaria, a conocer las plantas, a ir al campo, a ver todo lo que es alimentación desde el punto de vista étnico, etnonutrición, etnomedicinal. Y la otra es a ver también un poco lo de ventas, cómo vendemos, cómo podemos unir ambos conceptos y hacer empresa. Para ti, ¿qué es un emprendedor? ¿Te consideras una emprendedora? Sí creo que soy emprendedora. Sin embargo, actualmente hay personas que están distorsionando el término de emprendimiento, de emprendedor, y consideran que llamar emprendedor es una categoría diferente a empresario. Yo creo que se está cuestionando esto ahora y muchísimo, porque dicen que la gran empresa se diferencia de nosotros, que hemos empezado con nuestro esfuerzo propio, sin fortuna propia, sin padrinazgo, para que haya una diferencia, como te decía, entre el emprendedor y el empresario. Entonces, yo creo que finalmente emprendedor, empresario son lo mismo, con la diferencia de que el emprendedor ha tenido que hacer un gran esfuerzo, mucho más esfuerzo que aquel que tuvo por cuestiones familiares, fortuna, una cosa así, ¿no? Es un poco complicado, pero ¿qué importa el nombre? Lo importante es que salgas adelante. En el caso tuyo, tu historia de emprendimiento, el negocio, tu empresa, ¿cómo comienza? ¿Qué luz ves? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Y cómo la vas formando en el tiempo? La necesidad. Primero fue la necesidad. Yo había fracasado ya muchas veces en muchas cosas y tenía que seguir. No tenía para comer, no tenía para pagar el colegio de mis hijos, no teníamos nada. Pero sí habíamos arriesgado y ya no había otra forma, no había forma de ir hacia atrás, porque evidentemente cuando tú has tenido, yo tenía cargos ejecutivos en las empresas donde trabajé, y una vez que tú empiezas a realizar un emprendimiento, tus jefes anteriores dicen, no, en cualquier momento me abandona, entonces ya no tienes otro camino, pero era la necesidad, no tenía trabajo en ese momento, tenía que seguir con el objetivo de lo que yo creía que sí era capaz y seguir hacia adelante. Entonces, optamos por muchas cosas. Habremos fracasado en unos 20, 30 proyectos. Hasta que, por ahí, la salud me dio muchísimo en mi caso, muchísimo. Me dio úlceras, mi hijo estaba con un asma terrible, no tenía para pagar más los médicos, todo. Y empezamos a ver cosas que fueran económicas, que nos dieran solución a la salud que ya no habíamos encontrado. Por dos cosas. Una, porque habíamos probado muchas cosas, y dos, porque ya no teníamos plata. Y ahí vinieron las plantas. Y cuando yo vi que eran buenísimas y que en verdad estaba en el ADN de nosotros el amor a la planta, porque tú cuando le hablas a una persona de una planta, sea de la condición social que fuere, sea su grado cultural que fuere su educación la que fuere, siempre conoce alguna planta. O siempre ha escuchado y te dice con interés, ¿qué planta es? Entonces ahí uní, ¿no?, la naturaleza con el negocio. La perseverancia o la ilusión de que las cosas pueden ir mejor, ¿en qué momento tú te das cuenta que hay que perseverar o dejar el camino emprendido para tomar otro? Bueno, son dos cosas que siempre se dan, ¿no? Primero, tú tienes que insistir. Mira, yo creo que una cualidad que es transversal a todos aquellos que hemos hecho empresa de la nada, es el persistir y estar dispuestos a dar hasta nuestra vida por nuestra idea, por nuestro proyecto. Eso es definitivo. Y lo otro es guiarte, la intuición. La intuición es fundamental. Sí, la educación es necesaria, es importante conocer cómo va el mercado, pero en el caso de nosotros los emprendedores, la intuición es necesaria, fundamental, y la que nos lleva a seguir adelante. Porque muchos de nosotros no hemos estudiado, ni siquiera conocemos bien el rubro cuando nos metemos a algo. Pero esto es, que en mi caso de las plantas, yo no sabía nada de plantas, no sabía casi nada de alimentación, pero nada. Tú me decías, este perejil y esta salvaje, yo no sabía distinguir.
tuve a mi esposo que sí conocía de plantas y que me hablaba, pero yo no le hacía caso. Pero cuando me di cuenta que la gente, yo le hablaba lo poquito que iba aprendiendo y toda la gente me alimentaba más bien, y la gente le gustaba. Y veía una actitud de esperanza en la gente cuando yo le hablaba de ese término, y dije, no, esto es. Y seguía apostando porque en esa época todo era cápsulas. Pero yo dije, no, vamos en extractos. ¿Qué dificultades has encontrado, qué barreras has tenido que superar para poder llevar adelante tu emprendimiento y tu empresa? El principal enemigo del emprendedor es el Estado. Eso es definitivo. Es increíble que en un país como el nuestro se ataque tanto al informal. El informal debe ser respetado y el Estado le debe dar los instrumentos para formalizarlo. Porque nosotros, el pueblo, que no tenemos otro camino muchas veces más que hacer nuestro propio negocito para comer el día a día, y que además tenemos grandes capacidades. Si tú agarras el Paruro, donde hay genios realmente de la electricidad, si tú agarras Wilson, donde hay genios de la informática, y les das posibilidades que sean reales, pero no en papel, no en leyes que nunca se aplican, sino en cosas prácticas, para formarlos, para darles con todas las facilidades negocios, seríamos una superpotencia, recontrapotencia. No, al contrario, ahora se combate al informal cuando hay que llamarlo. Entonces, para nosotros, hacer empresa es muy difícil, y seguir para el mediano, pequeño y microempresario, el día a día sigue siendo una lucha interminable, pero nadie va a poder contra nosotros, porque creemos en lo que hacemos. ¿Y cómo crees que el Estado debería hacer, digamos, para poder promover o ayudar al empresario, al emprendedor? ¿Hay una fórmula para que el Estado se ponga en los zapatos del emprendedor? Sí, solamente si escogemos autoridades correctas que hayan aprendido y hayan trabajado en la empresa. Si una persona no tiene experiencia, ya sea dentro de una empresa, trabajando, tomando decisiones o habiendo hecho un negocio, no sabe cómo es el camino, Entonces, en primer lugar, las leyes no pueden ser iguales para todos. En este país las leyes están hechas para la gran empresa. Ya todo se nos mide con la misma vara, se nos ponen las mismas barreras. Y una cosa es hablar de la gran empresa y otra de nosotros, que no tenemos tecnología, se nos hace difícil comprar maquinaria, se nos hace difícil cumplir con las leyes laborales tales como estamos, se nos hace difícil con un Estado que castiga. Yo creo que habiendo tantas entidades para formalizar todo aquello que es empresa, esas entidades deben venir a ayudarnos y decir, oye, ¿sabes qué? Esto está mal, tienes que corregirlo, tienes tanto de tiempo. No, inmediatamente vienen, te sancionan, te multan y finalmente te quitan el negocio. Entonces tú, arruinado, empiezas de nuevo y dices, ¿para qué voy a ser formal? Si como informal, igual voy a comer. Entonces, definitivamente la solución pasa que tiene que haber diferentes reglamentos, diferentes leyes dependiendo del tamaño de la empresa. ¿Tú podrías identificar en tu desarrollo empresarial algunas etapas que han sido marcadas para explicarla como una experiencia a los emprendedores que tienen? Yo creo que sí. Primero fue mi informalidad. O sea, yo empecé vendiendo en botellas recicladas, comprando al que vendía, hirviendo mis botellitas y haciendo, de verdad, como la bruja Hermelinda, con mi olla en mi casa. Así empecé yo. Luego tuve un aliado, que unos lo llaman suerte, yo creo que son coincidencias del destino, en la Universidad Agraria, que fue un gran amigo de nosotros, que nos permitió llevar lo que nosotros habíamos creado como una fórmula, entre comillas, llevarlo a cierta tecnología. Pero si yo no hubiera tenido en ese momento a este amigo en la Universidad Agraria que me dijo vamos a hacerlo en estas ollas grandes, probablemente hubiera seguido con mis ollas cocinando en mi casa, porque ¿quién me daba un real para apoyarme todo? Porque ellos nos dieron crédito. Sin ese crédito no hubiera podido, nunca. O sea, en nuestro caminar fue indispensable el apoyo de este amigo, ¿no? Ignacio Lombardi.
La clave del éxito que tú has tenido, ¿en qué radica? Radica, creo yo, aunque no creo mucho en la palabra éxito, pero porque es muy efímero el éxito, ¿te das cuenta? Y puede llevarte a cambiar tu percepción del mundo y a creerte triunfador, y no es así. Ahí ya te empiezas a fregar el día que tú crees que ha llegado el éxito. O sea, primero en la persistencia, en creer en tu idea, la intuición. Ahora, tienes que trabajar por lo menos de 14 a 18 o 24 horas diarias, saber que se acabó el recreo, se acabó todo y que tienes que empezar a trabajar durísimo. En segundo lugar, tienes que involucrar a tu familia, porque es una etapa de sacrificio, ¿me entiendes? Antes tú podías comprar, o sea, te digo mi experiencia tal cual. Nos reunimos los 4 y dijimos, no más cine, no ropa nueva, no comprarte nada, porque todo lo tenemos que poner en el negocio. Entonces, porque no teníamos plata. Entonces, hay un real cuenta, de verdad es increíble, un sol cuenta. Entonces, involucrar a tu familia. Si tú no tienes involucrar a tu familia, si eres mujer, tu marido te va a fregar porque va a decir dónde estás, qué estás haciendo. Los hijos van a querer seguir con su ritmo de gasto si no puedes. Involucrar a tu familia. Y en tercer lugar, seguir el camino que te has trazado sin un poco, yo sé que esto rompe las leyes del marketing, escuchar a nadie. Sino mirar, creer en lo que tú hacías y cumplir tu objetivo. Pero también saber en qué momento tienes que cambiar y decir, no, esto no es lo correcto. Y tomar las decisiones muy rápidas, lo que nos permite el tipo de negocio pequeño. ¿Te das cuenta? Ese es uno de los negocios de los informales. Ese es una de las características de los informales, que rápidamente puedes cambiar. Como no tienes grandes inversiones, lo puedes hacer rápidamente. La motivación que tienes tú para poder continuar y para poder trabajar, ¿cuál es? La motivación que tengo yo, bueno, yo tengo varias y han ido cambiando en el tiempo, ¿no? La primera, evidentemente, es la familia. Así suene una cosa del perogrullo, pero es la familia. Siempre pensando en mis hijos, en mí misma, en mi esposo, todos unidos trabajando. Luego, de verdad, lo digo sinceramente, el dar una oportunidad a todos esos originarios y originarias del Perú que han sabido conservar nuestra biodiversidad. Y que sepan que eso es una gran fortuna que tenemos que cuidar la naturaleza, la biodiversidad y poder hacer empresa sin deforestar y dando a conocer la oportunidad que tenemos en el mundo. El Perú hoy día es reconocido como entre las 3 grandes potencias del mundo en medicina tradicional, que es la peruana, la china y la hindú. La china ya tuvo su tiempo, la hindú sigue de moda, pero el Perú está siendo conocido en el mundo entero. Entonces, eso nos toca a nosotros. Y eso es para mí uno de mis objetivos, que se reconozca la medicina tradicional peruana y el gran valor de nuestros originarios y originarias del Perú. ¿Cuál es tu próximo reto como emprendedora? La exportación. La exportación, porque una vez, creo yo, que ya te conocen en tu país, que has demostrado que vale, donde es muy difícil en el caso de mi rubro, porque yo hablo de un estrato de caigua, pero la caigua está en el suelo, vendiendo. Entonces, poder hacer que la gente consuma más estos alimentos que los tiene muy fácilmente, ya procesados, estandarizados, es dificultoso, pero sin embargo se logra. Pero en el mundo entero ahorita, en nuestro rubro, hay un boom. Allá, en verdad, la escasez alimentaria cada vez va a ser peor. La gente está volviendo a lo natural. Entonces es el momento de nosotros los peruanos, de los que creemos en la naturaleza. El mundo está loco, en verdad, por lo natural. Entonces, ese es ahorita lo que tenemos que hacer nosotros los peruanos. Cambiar de mentalidad. Saber que no solamente ir por la parte extractiva, sino el procesamiento y nuestras riquezas. Somos potencia mundial en biodiversidad. ¿Cómo no vamos a aprovechar este momento? ¿Podrías mencionar algún emprendedor que conozcas
a quien admires o sea tu referente? Bueno, hay tantos, pero yo creo que a un colectivo, a los ambulantes. Los ambulantes para mí merecen un gran respeto porque salen día a día a trabajar y muchas veces con el Estado en contra, pero yo digo, ¿cómo van a dormir tan tarde y al día siguiente tienen que levantarse tempranísimo a seguir trabajando? Pienso que eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. El Estado tiene que ver la forma de darles posibilidades para que puedan formalizarse. Eso es. Los ambulantes en forma general son mis héroes del día a día. Y los campesinos y campesinas también, ¿no? Que tienen que luchar contra el Estado, que no les dan ni siquiera un seguro agrario. Ellos son, esos dos grupos. Un par de preguntas más. ¿Qué mensaje le darías a las mujeres y a los hombres emprendedores del Perú? Que no desistan en su proyecto, que el día a día es difícil, pero sin embargo hemos demostrado en la práctica que sí podemos hacerlo, porque lo hemos hecho solos, sin apoyo, sin leyes que nos protejan. Entonces, adelante, vas a sufrir, te vas a caer, pero te vas a volver a levantar, porque sabemos en realidad que lo nuestro es valioso, porque apostamos por rubros que no está la gran empresa y que la gente sí quiere tener muchas veces ese emprendimiento como parte de su consumo diario. Entonces, a no desistir. Yo pienso que es el gran secreto, no desistir. Para terminar, te mostraron el spot y la campaña del veto electoral, un esfuerzo enorme para que la gente tome conciencia. ¿Qué opinas de esta campaña puesta en diferentes medios? ¿Cómo crees que puede impactar en la opinión pública? ¿Y qué importancia tiene el mensaje de veto electoral? Mira, yo me he dado cuenta en este tiempo que los emprendedores quieren saber, quieren conocer, quieren sentirse estimulados, que necesitan esa palmadita. Oye, está bien lo que estás haciendo. Y eso es lo que yo siento con esta campaña. Decirle, ¿sabes qué? Sí hay gente que cree en ti, hay gente que espera cosas de ti, pero primero que nada, tú mismo tienes que saber que estás por buen camino, que lo tuyo es lo correcto. Entonces a mí me parece muy bien porque se empieza a visibilizar los proyectos personales. Entonces la gente quiere eso, que se visibilice, que la gente comprenda que estos esfuerzos son valiosos y redundan en bien de todo el Perú y de uno mismo, en verdad, porque uno va mejorando su calidad de vida, va realizando sus sueños, porque lo importante es ir realizando tus sueños. Y siempre los sueños son nuevos, cada día son nuevos. El veto electoral habla sobre la elección en la que estamos inmersos en este proceso, ¿no? Hay un mensaje de ir a votar, hay un mensaje de institucionalidad democrática, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Pienso, es bien difícil en este momento en concreto. Es muy difícil porque se está deslegitimizando las elecciones. Sin embargo, tú no puedes pedir nada si es que no has participado. Y hay muchas formas de participar, no solamente partidariamente, sino el hablar, el decidir, el hacer que la gente tome conciencia de lo importante que es votar por lo que crees, por lo que piensas que debe ser. Espero, más bien, que una vez más los políticos no nos desengañen, ¿no? Porque tú votas por algo y después es todo lo diferente. Entonces, no exijamos si antes no hemos hecho algo por lo que creíamos. Entonces, tenemos que pensar bien nuestro voto, tenemos que participar y ser críticos. Y cuando hayan salido las autoridades que hayan salido, exigir que cumplan el programa por el cual fueron elegidos. Porque después suben al gobierno y se olvidan, totalmente es otra cosa. Ni hablar, pues eso no puede ser, ¿no? Todas somos Bertas, hagamos realidad nuestros sueños. Arranquemos ahora, Perú.